Yo creo que va a depender de lo que suceda en las próximas horas. Yo puedo hablar de la posición de nuestra bancada, del PPC y de Alianza por el Progreso. Tenemos una demanda, una única demanda que implica el compromiso del Premier de no permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia injerencias indebidas, ilegales, inconstitucionales de persona distinta al presidente de la República y los ministros. Ese es un tema institucional que incluso va a fortalecer y pretendemos que el presidente de la República, en defensa de la institucionalidad presidencial, recupere el control, recupere el poder, recupere el mandato que el pueblo le ha dado y lo ejerza con autonomía. ¿Es la única demanda? La única demanda. No hay otra. Mira, tenemos incomodidades con varios ministerios, no es un gobierno exitoso, hay muchísima ineficiencia, hay un enfriamiento de la economía grave, ya estamos en 4% de crecimiento en enero. Hay muchos extremos, pero en todo caso en un sistema democrático elegimos este gobierno y con todas sus imperfecciones tendremos que soportarlo hasta el final de su periodo. Pero lo que no es transable es que haya una injerencia inconstitucional en el control, en la dirección del poder. Don Javier Velázquez Gasquén, ¿ustedes tienen alguna otra condición? La causa de esta grave crisis se ha originado en el propio seno del gobierno. No ha sido la oposición la que se ha echado abajo desleal y arteramente al primer ministro Villanueva. Y eso se debe a que hay una injerencia extraña, una injerencia ilegal de la esposa del presidente. Ella no ha sido elegida para tomar decisiones en el Estado. Nadie le quiere recortar su libertad de opinión. Si el presidente quiere, la designa, que la haga funcionaria para que asuma responsabilidades. Pero lo que no puede hacer es mandar y tomar decisiones en el gobierno. Segundo, hay ministros duramente cuestionados, como el propio primer ministro, que tiene conflictos de interés, y Víctor Andrés ha dicho graves denuncias que tienen sustento, y otros ministros que tienen también conflictos de interés. Y tercero, creo que el Parlamento, la posición que ha tomado el día viernes de abstención es una llamada de atención al gobierno para que pueda de reorientar su rumbo. Si la situación se mantiene la del día viernes, la posición nuestra seguirá siendo la nuestra. En ningún caso dar la confianza, porque lo que estamos buscando es que se afirme la institucionalidad. Segundo, esperamos que en las próximas horas el gobierno, que es muy ineficiente, muy incompetente para promover diálogo, pueda, con algunos grupos, por lo menos aliados que sé que está hablando, puedan hacerle un gesto al país para que puedan reconstruir un gabinete con y que puedan evidentemente compartir o asumir lo que ha dicho Juan Carlos. Hoy día el país, el 80% se ha expresado contra el gobierno, especialmente con esta actividad imprudente, ilegal de la primera dama, porque se da cuenta que está afectando gravemente la institucionalidad, y el Parlamento se ha expresado sin ningún pacto ni acuerdo, solamente ha sintonizado la opinión del país, el rechazo del país a esta política. Lo que ha hecho Humala en la madrugada del día viernes, después de que el Congreso hizo este gesto de hacer reflexionar al gobierno, es una especie de orden militar castrense, es decir, oiga, ustedes aprueben la confianza. Y si esto es así, si va en esa lógica, si el escenario se replica, nosotros seguiremos actuando en ese sentido, de no dar la confianza a un gabinete que no responde al ejercicio constitucional del presidente, sino de una persona extraña, ¿no? Don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿usted qué tipo de reparos tiene? Usted ha sido muy duro con el presidente del Consejo de Ministros y para usted él debería renunciar. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene ni capacidad ni autoridad moral para poder ser jefe. Empecemos por lo primero, la capacidad. Bueno, primero no es líder nada, no es un hombre que convoque, no es un hombre que tenga, que pueda tender puentes con la oposición, con diversos sectores del país, y finalmente él tiene conflictos de intereses muy graves, como ya se le ha denunciado en el mismo. ¿Cuáles son esas denuncias que usted ha hecho? Bueno, es un hombre que tiene una consultora que hace consultorías con el Estado constante y permanentemente desde el día que se fundó el año 2008. ¿Él no ha dejado de ser titular de esa empresa? Bueno, ha dejado de ser titular 15 meses después que era ministro. 15 meses después, y le pongo un caso, el caso Guaral, por ejemplo, que de los muchos que hay. Se le pagó 420.000 soles al consultorio Helios, 420.000 soles. Al anterior se le había pagado 90.000, que hizo una consultoría que duró 6 meses con 3 observaciones. Esta consultora hizo el estudio de factibilidad que lo presentó a las 9:10 de la mañana. A las 12 hay una pequeña modificación, a las 2 de la tarde hay otra modificación,
y a las 5:20 se aprueba el estudio de factibilidad en 8 horas y cobra 420.000 soles. 8 horas. Yo me pregunto, ¿qué estudio de factibilidad se puede aprobar en 8 horas en cualquier entidad del Estado? Bueno, ¿y quién financia la obra? El Ministerio de Vivienda. ¿Quién es el Ministro de Vivienda? El señor Cornejo. Bueno, de eso, casos hay muchísimos. Muchos casos, y por tanto no tiene autoridad moral para estar ahí. No debería estar ahí. Él perturba al resto de ministros, que hay gente muy valiosa en ese ministerio, en ese Consejo de Ministros. Que él salga de allí y nosotros podremos apoyar ese gabinete, pero mientras él esté presente allí, lejos de oxigenar al gobierno, lo está intoxicando y no puede permanecer ahí. ¿Su bancada entonces se mantendrá en la línea de la abstención? Yo creo que sí, vamos a conversar mañana, pero creo que esa es la idea. Si ellos no cambian, ¿por qué vamos a cambiar nosotros de parecer? ¿Por qué vamos a cambiar nuestra votación si el gobierno no está cambiando? Pero si usted está buscando que el gabinete tenga una salud moral, ¿por qué cree que el presidente de la República defiende y sostiene al señor Cornejo? Yo creo que está mal informado. Yo creo que está mal informado. Y ¿Él no después, conoce estos casos? No, de repente no los conoce, porque no todos lo conocen. No es fácil tampoco empezar a averiguar y a rascar. Pero él yo creo que no conoce y finalmente él cree o puede pensar que no se trata de él, sino que están cuestionando a su gobierno o a la primera dama y quizás por eso él quiera aferrarse un poco a un gabinete que tiene, hoy día hemos visto, 10% de respaldo. O sea, tiene 3 semanas o 4 actuando y 10% de respaldo. O sea, nace muerto. Y por lo tanto, lejos de ayudar al gobierno, lo está perjudicando. Y cuando uno cambia Perdóneme, esa cifra no la tuvo ni el gabinete Jiménez ni el gabinete Villanueva. Ninguno, pero ninguno. Y entonces, y recién empieza. O sea, uno, ¿por qué cambia un gabinete? Porque hay una crisis política. ¿Para qué? Para darle oxígeno, expectativas, para renovarlo. Y este señor, lejos de ayudar, está perjudicando y está ahondando la crisis. Muy bien, don Luis Saiz, ¿por qué razón, usted ha escuchado los razonamientos de las bancadas, Perú Posible se suma al gobierno o no tiene reparos en pues hacer algún tipo de apoyo incondicional al gobierno? A ver, en primer lugar, creo que tenemos que tener claro de lo que está pasando es que hay una gran cantidad de fuerzas políticas en el Congreso que por una razón u otra, cada cual tiene sus propias razones, o el peso de cada una de esas razones, y por el cual no le ha dado el apoyo al gobierno. El gobierno tiene que entender eso, creo que eso es fundamental. ¿No lo he entendido todavía? No lo sé, pero creo que debiera entenderlo. No, pero a la luz de los hechos, entenderlo significaría que da algunos pasos para cambiarlo. Gestos, ¿no es cierto? Algunos gestos. Entonces, creo que ese es un primer punto. El segundo punto es que yo creo que aunque en la negociación voto a voto puedan sacar una mayoría, es un gabinete que nace con muchas dificultades y realmente bastante herido, ¿no? En tercer lugar, yo creo que el gobierno debiera dar algunas satisfacciones que creemos que son importantes. Por ejemplo, lo que ha planteado el PPC es un tema en el cual yo no veo muchas dificultades de que el premier salga y diga, mire, esto va a ser así, me comprometo a esto, etcétera, ¿no? Luego me parece a mí que podría también decirse que, porque no es solamente el Congreso, es la población, y decir, bueno, vamos a ir atrás con el tema del aumento a los ministros. ¿Solo a los ministros? Solo a los ministros. Sí, porque los otros no es personal técnico que está muy bien. Es personal de carrera, ¿no es cierto? Y lo otro es reinstalar el salario, la discusión sobre el salario mínimo. Es que nadie le está pidiendo que aumente el salario mínimo hoy día. Lo único que le está pidiendo es analícelo. Que además está dentro de los términos de referencia de la Comisión del Trabajo, de estarlo permanentemente discutiendo. Y lo que ha habido siempre discusiones es sobre si el incremento de la inflación debiera de compensarse siempre con un incremento salarial, que ha estado. Yo creo que ahí hay un grupo de medidas, ¿no es cierto?, en los cuales si el gobierno sale a plantearlas, yo estoy seguro que los partidos políticos pues van a pensarlo y probablemente tomar unas decisiones distintas. Claro, nosotros hemos apoyado esto porque nosotros nunca hemos votado en contra de las investiduras,
porque nosotros creemos que hay que darle gobernabilidad al país. Pero, don Luis Taís, perdóneme. Pero déjame terminar, Enrique. Y gobernabilidad, que es una palabra muy trillada últimamente, ¿no es cierto?, adquiere ribetes importantes hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo lo que está pasando. Si yo fuera inversionista o tú, Vitocho, fueras inversionista, vendrías a invertir aquí donde hay un país que se está agarrando entre el Congreso y el Ejecutivo, no dejan funcionar a un ministro, a un gabinete. O sea, no, me voy para Colombia, me voy para Chile. Obvio, si nosotros no somos el único país en el mundo que está aquí. Entonces yo creo que es importante que el gobierno además haga un diálogo político. Y yo creo que en todos los tonos yo quiero recomendarle al gobierno que haga un diálogo político, porque hay muchas cosas que están en cuestión y hay que conversarlas, tienen que discutirlas y tienen que tratar de llegar a algunos acuerdos. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿hubo soberbia de parte del gobierno y el gabinete? Yo tengo la información de que al ministro Cornejo, al primer ministro Cornejo, en el hemiciclo le dijeron, vamos a conversar con los voceros del gobierno. Dijo, de ninguna manera, no voy a conversar.